Hola a todo el mundo, en esta sección de mi canal de YouTube trato de divulgar conocimientos sobre psicología que puedan ser útiles para el día a día, bien por poderse aplicar fácilmente o porque pueda resultar interesante aprenderlos para entender mejor algunas cosas de este campo. Procuraré en todo momento aclarar si hay consenso sobre lo que estoy diciendo o solo cierta parte de profesionales opina así o es una opinión mía personal para que la información sea lo más objetiva posible. Y en este vídeo toca hablar sobre psicología humanista. Como suele pasar, este tema ha sido seleccionado por la gente suscrita a mi Patreon, así que os recuerdo que si os suscribís a mi Patreon, pues podéis decidir sobre qué voy a hablar en los próximos vídeos, además de tener vídeos exclusivos, textos exclusivos y demás. Hecha la publicidad, pues yendo un poco al grano, vamos a ver qué es la psicología humanista. Y para verlo, yo creo que lo mejor es ver primero cómo y por qué nace. Estamos a mediados del siglo XX y ya hay fundamentalmente dos grandes escuelas, dos grandes corrientes en la psicología. Las dos han sido tratadas en esta sección, además. Una es el psicoanálisis y otra es el conductismo. Entonces empiezan a surgir psicólogos que consideran que ambas corrientes son reduccionistas, es decir, que ninguna de las dos corrientes abarca todo lo que tiene que abarcar, sino que se centra solo en unos pocos ámbitos, en unos pocos procesos concretos. Según ellos, el psicoanálisis solo se centra básicamente en el inconsciente y en los procesos patológicos y negativos del ser humano, mientras que el conductismo solo se centra en variables cuantificables desde una perspectiva mecanicista. Opinan que hace falta una corriente psicológica que se centre en el ser humano como un todo, y así nace el humanismo. Entre los nombres más importantes de esta génesis del humanismo podríamos hablar de James Wagenthal, Abraham Maslow, Clark Mustakas o Carl Rogers, pero vamos por partes para entenderlo mejor. El que quizá ayudó más a definir las líneas teóricas del humanismo fue Maslow, un psicólogo muy conocido en la cultura popular por su jerarquía de necesidades. En esta teoría, Maslow defiende que los seres humanos tenemos necesidades jerárquicas y cuando satisfacemos las más básicas, que serían las fisiológicas, surgen necesidades nuevas y así sucesivamente hasta llegar a la autorrealización, que sería la última necesidad por satisfacer. Esta teoría de la jerarquía de necesidades suele ser conocida como la pirámide de Maslow, porque se suele representar en forma de pirámide, aunque el propio Maslow nunca la representó como una pirámide. La verdad, eso fueron autores posteriores quienes pensaron que sería más sencillo explicarlo así. Además, a veces quizás demasiado rígida, mientras que Maslow sí reconocía que es una jerarquía flexible y que puede haber personas que presenten un esquema algo cambiado, que no tengan que satisfacer exactamente esas necesidades en ese mismo orden, sino que puedan variarlo un poquito. Pero bueno, considerando esto, pues creo que es una teoría decente e interesante. En cualquier caso, como digo, los aportes de Maslow no son solo esta teoría, sino que ayudó bastante a definir el humanismo. Y bueno, vamos al grano de una vez, a lo de definir el humanismo. Podríamos decir que tiene los siguientes principios. El ser humano debe ser estudiado integralmente y globalmente. No hay un dualismo cuerpo-mente, funcionamos como un organismo total que supera la suma de sus partes y que no puede ser reducido a una de ellas. Cada ser humano es único e irrepetible, y tampoco se les puede entender estudiando a animales. Esto obviamente pues es una pequeña pullita al conductismo, que estudiaba ratas, perros, palomas o lo que fuera, y aplicaba esos conocimientos también al estudio del ser humano. En el humanismo se confía también en la naturaleza humana, que es esencialmente buena, por así decirlo. Es decir, un individuo con las condiciones adecuadas para desarrollarse, pues será bueno. El humanismo también dice que los seres humanos tenemos cierta capacidad de elección y, por lo tanto, tenemos responsabilidad en nuestras acciones. También tenemos metas. Antes del humanismo ya había habido otros intentos de presentar una tercera corriente que no fuera ni el psicoanálisis ni el conductismo, pues por ejemplo la psicología Gestalt. Y el humanismo también aprendió de aquellas experiencias y también tomó, digamos, cierto conocimiento sobre ideas que la psicología Gestalt había desarrollado. Eso sí, también hay que decir que el humanismo no suele considerarse un rival acérrimo del psicoanálisis y del conductismo,
sino que a menudo dice que los puede complementar, ¿no? Por así decirlo, que no niega todo lo que el psicoanálisis y el conductismo afirman y que no se sitúa en un bando exactamente opuesto en todo. Por otro lado, el humanismo también recoge y también tiene relación con conceptos aplicables a otras ramas del pensamiento, como la fenomenología o el existencialismo. Por ejemplo, el humanismo toma de la fenomenología la idea de que con nuestros sentidos no se puede percibir la realidad. Es decir, que la realidad está fuera de nuestro alcance porque nosotros lo único que podemos percibir pues es cierta información más o menos distorsionada que nos llega a través de nuestros sentidos, pero que precisamente por eso lo más útil y lo más práctico es considerar como real esa información que nos dan nuestros sentidos, ya que la realidad real, por así decirlo, pues no la vamos a poder conocer nunca, así que mejor centrarnos en esa información como real. También, como quizá hayáis notado, con conceptos como lo de la libertad para tomar decisiones y tal, pues el humanismo probablemente encaja mejor en una visión filosófica de libre albedrío que en una visión determinista que probablemente encajaría mejor con el conductismo. Y bueno, si Maslow puede ser considerado el más influyente sobre las líneas teóricas del humanismo, el que más influyó sobre la terapia humanista, sobre la manera en la que los psicólogos de la escuela humanista hacen terapia, fue Carl Rogers. Carl Rogers habla de una terapia centrada en el cliente, y subrayo el uso de la palabra cliente y no paciente, porque era muy poco habitual en aquella época. Carl Rogers fue uno de los primeros en preferir la palabra cliente a paciente con las connotaciones que ello implica, claro. Según su postura, el cliente tiene en sí mismo la solución a sus problemas. El trabajo del terapeuta no es resolvérselos, ni siquiera guiarle, sino escucharle activamente y devolverle las ideas que expresa más organizadas y destacando lo importante. Por eso se llama también técnica del espejo. El terapeuta debe ser empático, comprensivo y devolverle al cliente la información que está recibiendo de forma más organizada, sin introducir elementos de su propia cosecha, solo devolverle la información que está recibiendo pero de forma más clara y organizada, mejor expresada. Posiblemente las ideas de Carl Rogers han influido a terapeutas de todas las corrientes, diría yo, no solo humanistas, sino que la forma de tratar esto, el abordaje de los problemas, la escucha empática y demás, pues realmente ha influido a terapeutas de todas las corrientes. Yo creo que ha sido muy influyente. Pero no todo puede ser bueno, así que pasemos ahora a las críticas a la psicología humanista para ver un poco las pegas que algunos señalan en esta corriente. Se le acusa a veces de ser demasiado subjetiva y de tener términos demasiado vagos y ambiguos. Al final, cosas como la idea de que el cliente tiene la solución a sus propios problemas suenan bien, pero ¿no se puede especificar un poco más? Tratar al cliente como un ser humano completo sin reducirlo a variables cuantificables o a una parte de su ser suena bien, pero ¿no es un poco vago todo, poco definido? O sea, ¿cómo hay que hacer eso exactamente? También se puede criticar que algunos de sus conceptos son básicamente ideales y ya está, ¿no? No teorías probadas científicamente, sino que son paradigmas en los que los psicólogos humanistas creen y creen que es mejor hacerlo así y que la psicología debería ser así, pero que no se pueden demostrar científicamente. Otra crítica que se puede ver de vez en cuando a la psicología humanista es que es muy individualista, aunque realmente sí es verdad que creo que algunas ramas en concreto de la psicología humanista pues no son tan individualistas. Y por último se puede acusar a la psicología humanista de ingenuidad y de tener una visión demasiado romántica y demasiado benevolente del ser humano. Pues es que es básicamente lo que he dicho antes, ¿no? Que la psicología humanista cree que hay una naturaleza humana y que el ser humano es bueno por naturaleza. Pues eso muchos de sus críticos consideran que es algo demasiado ingenuo. Aún así, el humanismo ha tenido bastante influencia en la psicología. Ha dado lugar a nuevas ramas, con sus pros y sus contras. Por ejemplo, la psicología transpersonal. La psicología transpersonal parte básicamente de las mismas ideas o de ideas extremadamente similares a la psicología humanista, pero añade algunos conceptos del misticismo oriental y se centra también bastante en la espiritualidad.
A esta rama sí que se le puede ver muy fuerte la falta de evidencia científica como su principal punto débil. O sea, algunos teóricos de la psicología transpersonal es que básicamente creen en la telepatía o en energías que afectan a las personas, pero no se pueden registrar de ninguna forma y por supuesto tampoco son necesarias para explicar ningún fenómeno. Así que vamos, que yo creo que buena parte de esta rama pues viene a ser, hablando claro, una magufada, que se sale de la psicología y de la ciencia y que no puede ser considerada como tal directamente. En cualquier caso, muchos psicólogos y técnicas más o menos conocidas pueden enmarcarse dentro del humanismo o se puede decir que tienen mucha influencia de él. La obra de Erich Fromm está muy relacionada con el humanismo. Algunas de sus primeras obras podrían considerarse que influyeron para crear el humanismo, mientras que algunas de sus obras posteriores podría considerarse que se enmarcan dentro de este. Vamos, un poco de influencia mutua, ¿no? Como que las obras más tempranas de Erich Fromm influyeron al humanismo y luego el humanismo influyó sobre las obras posteriores de Fromm. La logoterapia de Viktor Frankl también encajaría dentro del humanismo. El enfoque bioenergético de Lowen o el psicodrama también tienen bastante influencia del humanismo, aunque también de otras corrientes. De todas formas, como digo, seguramente la mayor influencia del humanismo ha estado en la forma de hacer terapia de Carl Rogers, seguida también por algunas de las ideas de Abraham Maslow que también se han popularizado bastante al ser un psicólogo tan conocido, como digo, incluso en la cultura popular, no solo dentro del ámbito psicológico. Si queréis ahora mi opinión puramente subjetiva y personal, pues creo que la psicología humanista no es en sí misma la mejor forma de acercarse a la psicología, pero sí creo que tiene algunos aportes, algunas ideas y conceptos muy interesantes, como los que ya he mencionado, que creo que pueden ser buenas ideas, pueden ser interesantes, pueden ayudar a la gente y pueden influir bastante en general sobre distintas corrientes psicológicas, como parece que de hecho han ido haciendo a lo largo de los años, sí. Es decir, creo que son más interesantes y prácticos algunos aportes puntuales del modelo humanista que lo que es el modelo humanista en general, en su totalidad, en sí mismo, que ya me parece un poco menos preciso y acertado para tratar de aproximarse a la psicología y para ser el modelo, digamos, más adecuado para la práctica de la psicología. Así que bueno, si tenéis algo que comentar sobre esto, pues podéis decírmelo ahí abajo en los comentarios y podemos hablar sobre el tema. Y si no, pues también podéis ver otros vídeos de mi canal, ya sea sobre psicología o sobre muchos otros temas que suelo tratar, así que eso, los podéis ver si queréis. Si no queréis, pues no los veáis, haced lo que queráis y lo que esté en vuestra naturaleza humana o algo así.